La caída del régimen sirio genera nuevas interrogantes en la geopolítica mundial. ¿Por qué se dio precisamente ahora la huida de Bashar al-Assad? ¿Y cómo cambiará la situación en Medio Oriente ahora que Donald Trump llegue al poder en los Estados Unidos? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el especialista Esdras Shabot. Hola Esdras, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Gracias Nadia y gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Esdras, pues la noticia de los últimos días, impactante que haya caído el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, pero la pregunta es ¿por qué ahora? Es decir, llevamos 13 años de guerra civil en Siria. ¿Qué sucedió en esta ocasión que los diferentes grupos militantes y rebeldes por fin lograron el derrocamiento de Bashar al-Assad? Mira, hay que entender que esto se trata de un fenómeno que se desencadena fundamentalmente a partir del 7 de octubre del 23. Hay que recordar que finalmente en Siria el gobierno de Bashar al-Assad se sostiene desde el inicio de la rebelión en 2011, fundamentalmente por el apoyo ruso, el apoyo iraní, que son los que pues, están ahí tratando de sostenerlo. Además, hay que recordar que durante la propia rebelión, quienes habían ocupado parte de Siria era el famoso Estado Islámico, o sea, Daesh, y que se fue recuperado finalmente no por las fuerzas pro-occidentales apoyadas por Estados Unidos, sino por Assad y los rusos e iraníes, Hezbollah como una parte de esta. Pero te decía, el 7 de octubre no sabemos bien a bien si Irán sabía de lo que pues Hamas planeaba, parecería ser que no, pero esto desata primero la guerra contra Hamas, por supuesto, la reacción israelí de invadir Gaza, con todo lo que ya conocemos. Y el otro sector, que es quizá el que es más importante para el tema de Assad y de Siria, que es esta situación en donde lo que pues tenemos como muy claro es que Hezbollah, que estos sí son chiitas a diferencia de Hamas, que son sunitas, era prácticamente el ejército iraní en la zona. O sea, eso les llaman proxies, pero estaban prácticamente controlados por el gobierno iraní. Hay que entender que Hezbollah de alguna forma representaba el ejército iraní, o al ejército iraní dentro de la el propio Líbano, y también, por supuesto, en Siria, que el armamento que Hezbollah tenía llegaba por muchos lugares, pero fundamentalmente era la conexión rusa-iraní a través de Siria. Cuando Hezbollah desata la guerra, o sea, primero recordemos que dispara determinado número de cohetes, de misiles, Israel responde pensando que se trata de algo relativamente corto, de corto tiempo, y esto se intensifica de manera que prácticamente el norte israelí queda fuera de la posibilidad de que haya habitantes en esa zona. Eso desaparece. Y entonces Israel tiene que necesariamente intervenir en Líbano, ya no solamente a través de respuestas aéreas o de cohetes, sino con soldados. Y empieza la invasión, llamémosle así, hacia el Líbano. Y entonces el proceso todavía se vuelve más cuando Israel logra matar a los liderazgos de ellos. O sea, se deshacen de Nasrallah, se deshacen de Sinwar ahí, se deshacen pues, de prácticamente todos aquellos que, ya sea en Irán o en el propio Líbano o en Gaza, formaban parte de esta unidad en contra de Israel. Queda desmantelada la cabeza. ¿Qué es todavía lo peor del asunto para ellos? Y una buena noticia, creo, para la humanidad, es el hecho de que cuando Irán ataca a Israel con este montón de misiles, ninguno de ellos logra dañar al propio Estado de Israel. Y esto demuestra, por lo pronto, la limitada capacidad, ni tan limitada dirían algunos, pero bueno, limitada capacidad de Irán como para convertirse en una amenaza todavía mayor a la que se pensaba. Viene toda la discusión del tema nuclear, pero ese es otro asunto.
¿Qué es lo que vieron estos rebeldes que estaban ahí en Siria? Lo que están viendo y lo que leen claramente es que el eje iraní se desmorona, que Hamas no funciona, que Hezbollah está derrotado totalmente en Líbano, que Rusia está demasiado ocupada ahora con la guerra en Ucrania, que pues vamos a ver qué sucede en los próximos meses, y que finalmente Irán no está en condiciones, no quiere, no puede, está pensando en otro tipo de respuesta para cuando Trump llegue al poder el 20 de enero. El hecho es que en estos grupos tienen la capacidad de detectar que no hay más poder en Siria, que Bashar al-Assad se quedó solo y empiezan a actuar. Estos grupos son un conglomerado de una enorme cantidad de facciones. Están, digamos, algunos de los digamos, militantes en el pasado de Al-Qaeda, el propio líder que se hacía llamar Golani, por el Golán. Él había participado, es la cabeza del famoso frente de liberación de lo que llaman el Sham, y en árabe el Sham no es solamente Damasco, como podríamos entender, sino la idea del Sham es la idea de esta gran Siria que toma como, considera originalmente su territorio en todo lo que es Jordania, Cisjordania, o sea, la parte israelí que ocupa Israel, ¿sí? Y Líbano. Y este hombre que había sido parte de Al-Qaeda, que había sido parte de el Estado Islámico, que forma este grupo que se llama Hayat Tahrir el-Sham, que es el Frente de Liberación del Sham, pues son los que aglutinan incluso a los grupos pro-norteamericanos, a los turcos. Hay que recordar que Turquía se vio sumamente afectada por la guerra civil, con la llegada de un montón de refugiados a su territorio, y además tiene en frente ahí en la propia Siria a unos enemigos históricos a los cuales ha masacrado una y otra vez, que son los kurdos, que hoy aparecen como aliados de Israel, por supuesto, en la zona. Y este hombre consigue hacer este tipo de unión. Hoy todavía no le creen realmente que se haya cambiado y haya dejado de ser el fundamentalista islámico, pero él lo que sigue haciendo hasta el día de hoy es lanzar mensajes en el sentido de que él es otro, y que incluso llegan mensajes hacia Israel que por favor los ayuden. Israel lo que hace después de la caída de Bashar al-Assad es bombardear todo lo que representaban las fuerzas militares que en algún momento podrían caer en manos de estos fundamentalistas, que aunque hoy aparecen como pro-occidentales, no tenemos la certeza de que eso es lo que vayan a hacer. Y entonces Israel bombardea, se baja a la parte del Golán Siria con soldados, empiezan y bombardean todos los laboratorios químicos que tenían para hacer armas biológicas y por supuesto químicas, y a partir de eso es que digamos que Israel dice ahora sí habría la posibilidad de un determinado acuerdo con Siria. Y esto es importante, muy importante, porque alguien diría, bueno, pues Israel está bombardeando los grupos armados, los grupos que tomaron Damasco, el liderazgo de Giuliani se llama en árabe, el liderazgo hubiera protestado, y no hay protesta alguna. No es protesta alguna. Incluso, por ejemplo, Israel se cuidó de no atacar cuando hizo la huida desde Siria otra vez al Líbano a los grupos vinculados con Hezbollah, o Hezbollah mismo que estaba allí. Por supuesto que fueron atacados para que no pudieran reintegrarse al Líbano, pero a quienes sí dejaron salir fue a los iraníes. Habían soldados iraníes, e Israel pensó, creo que correctamente, no toco iraníes porque no quiero aumentar la tensión todavía con Irán. Este es el escenario. Es un escenario incierto, pero la verdad es que es un escenario
que cambia toda la ecuación del Medio Oriente. Bueno, Esdra, pues sin duda se está abriendo un nuevo capítulo en la historia del Medio Oriente con el derrocamiento de Siria, y la pregunta es, ¿qué sigue ahora? Porque hemos visto en la historia que cuando cae un poder autoritario como este, pues muchas veces lo que sigue no es mejor. Recordemos cuando cayó la Rusia zarista, entonces vino la Unión Soviética con el monstruo de Stalin. Recordemos a Fidel Castro quitando a un autoritario líder de Cuba y luego que siguió otra autoridad. También lo vemos en Venezuela. ¿Cuáles son los escenarios? Yo sé que es difícil decirlo porque nadie tiene una bola de cristal, pero ¿cuáles son los posibles escenarios a los que ahora se enfrenta Siria? A ver, todos los ejemplos que mencionaste, salvo el caso ruso, que es básicamente pues un modelo dictatorial que incluso ahora se reconstruye, se basan en el principio de que el modelo democrático no está hecho para el mundo musulmán. Que no existe ningún país árabe musulmán que tenga una democracia al estilo occidental. Líbano la tuvo y hoy vemos que pues incluso hoy el parlamento libanés no procede, no funciona, y Hezbollah todavía, Irán, tiene control. Todo lo que fue la primavera árabe, que era la idea de una democracia, cada vez que instalaban una democracia, en el sentido de elegir a gobernantes vía el voto, ¿quiénes ganaban la elección? Los fundamentalistas, que a su vez tenían como consigna acabar con ese modelo por considerarlo occidental e instaurar modelos autárquicos, modelos de un solo hombre, un solo poder. Suponer que Siria se va a transformar en un modelo democrático me parece totalmente imposible. En el mejor de los casos, lo que podríamos tener son modelos similares a los de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, donde no estás hablando de un modelo de participación democrática. Vamos, en las sociedades árabes musulmanas, la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre. Hay todavía las historias de que la primera mujer a la que le dieron una licencia de conducir en Arabia Saudita, etc. En el tema de incluso de votar, estamos hablando de regímenes que todavía no consideran a toda la población como igual en términos de derechos. Y por eso es que se sabe que se va a instaurar otro modelo dictatorial. El problema es si es un modelo pro-occidental o termina en manos de los fundamentalistas, que están muy debilitados. Hoy, por ejemplo, los talibanes en Afganistán lo que hacen es tratar de mantener su control y su estado totalitario, pero en Afganistán, y de ahí no se salen, porque ya conocieron la historia anterior. Esto te lleva a pensar que en realidad con Rusia desarticulada, etc., hay que recordar que para los del famoso grupo Daesh, del grupo del Estado Islámico, Irán era un enemigo, como ahora lo es para el nuevo gobierno sirio que se está instalando. El Medio Oriente siempre es totalmente impredecible. Son otras variables las que juegan, cuestiones familiares, alianzas y rupturas que tienen que ver con cosas que en Occidente no conocemos, pero sí me parece sumamente importante decir que el hecho de que esta oposición que llegó al poder en Siria por las armas y que acabó con el régimen de Assad después de todo esto que platicamos, tiene la posibilidad de rehacer la geopolítica del Medio Oriente. Irán está hoy acosado, no solo por las amenazas de Trump de ir y bombardearlos o del propio Netanyahu, sino también por el hecho de que pierde en Siria y en Líbano una parte fundamental de su eje de control. Le queda, por supuesto, ahí abajo todavía los cataríes que juegan a varios bandos, pero que obviamente se alinearían con un bando mayoritario, los rebeldes, las milicias chiitas en Irak y los yemenitas, que también, recordemos, han estado atacando a Israel, pero estamos disminuyendo sensiblemente
En Gaza, por ejemplo, y esto también creo que es significativo, se está avanzando, ahora estamos viendo Hamas hablar de, estoy dispuesto incluso a que se queden un rato las tropas israelíes y negociar la entrega de rehenes. Y le dice, yo puedo entregar los que yo tengo. Hay que recordar que la desgracia del 7 de octubre fue no solo que Hamas matara y secuestrara, sino que población palestina de Gaza entrara a Israel, saqueara, violara, matara y también secuestrara. Y en ese caos total, Hamas puede tener idea, digamos, de dónde está la mayoría de las personas secuestradas. Hay que recordar que de los 100 que quedan ahí, casi la mitad estarían muertos, pero de los otros 50 se sabe de algunos, se sabe de los que jamás tienen su poder. De los demás tienen que empezar a averiguar qué pasó con ellos en una situación que al haberse alargado más de un año, pues ya complica enormemente y que para Israel es un momento de una enorme tensión. Bueno, Ezra, de lo que no cabe duda es que esto beneficia al Estado de Israel porque el lado contrario, que está formado principalmente por la alianza de Irán y Siria, de la que Rusia se ha mantenido muy por aparte, pues ya está mucho más debilitada. Sumado también, por supuesto, al debilitamiento que ha tenido Hezbollah por parte del ejército israelí. Así que tal vez podríamos estar ante el principio del final de la guerra. ¿Podría ser? Yo creo que es un escenario en donde Israel tendría la oportunidad de volver a echar a andar el proceso de paz con el mundo árabe, sin duda alguna. O sea, una vez que neutralizaste o se neutralizó a una buena parte de los sectores fundamentalistas, e Irán tiene ahora un menor nivel de control sobre la zona, pues es el momento de regresar otra vez a las negociaciones con Arabia Saudita, a las negociaciones con aquellos sectores palestinos que están dispuestos a entrarle. Entendemos que hay una situación de desconfianza mutua, brutal, después del tema de octubre, pero esto te puede abrir el camino. La presencia de un Trump que no está interesado en el asunto internacional, porque su idea es una idea de unos Estados Unidos que solo por sí mismos puedan gobernar y tener control sobre lo que pasa en el planeta, cosa que se va a dar cuenta que no le funcionó en la primera vez que fue presidente y no le va a funcionar en la segunda. Pero hoy sí podemos avanzar en esto. Hoy Israel vive una crisis muy, muy grave. Es una crisis de legitimidad, es una crisis hay una disputa otra vez por el tema de quién tiene el poder en Israel, si lo tiene el poder ejecutivo, o sea, Netanyahu como primer ministro, una reforma judicial que pues lo que está tratando de hacer es otra vez esto que incluso en México se hace, que es tratar de unificar los poderes en uno solo, que no es precisamente la mejor idea, pero que de una o de otra manera hoy, aunado el tema de los secuestrados y del dolor de todas estas personas y de esta gente que sigue viviendo el trauma, sin duda alguna, del 7 de octubre, vamos a ver un Israel también muy diferente. Israel no queda aislado de los fenómenos que estamos viendo en Líbano, en Gaza, en Siria como tal. Y creo que en ese sentido vamos a ver cambios fundamentales el próximo 2025. Bueno, Ezra, pues yo te quiero agradecer cada vez que nos explicas toda esta situación compleja del Medio Oriente, que nos haces entender de una mejor manera. Esta es nuestra última entrevista del 2024, así que muchísimas gracias y espero verte el próximo año con un mejor escenario de paz, no solo en el Medio Oriente, sino en el mundo entero, Ezra. Gracias, Nadia, y gracias a Enlace Judío durante todo este 2024 por la confianza. Gracias, hasta la próxima.